Hola, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a este programa. Yo soy Erika Platas y me da mucho gusto, ahora voy a estar yo solita, me da mucho gusto verlos y que estén ahí conmigo. Hace 15 días hablamos un poquito sobre las azúcares y cómo estas están dentro de los alimentos que nosotros comemos y demás. Y ahora vamos a hablar sobre las harinas. Las harinas que nosotros consumimos de manera diaria. Es importante que nosotros sepamos este tipo de temas porque yo siento que entre más conozcamos cómo están hechos nuestros alimentos, pues es más fácil llevar una alimentación correcta y una alimentación balanceada. Entonces, vamos a hablar un poco de las harinas, ¿no? Generalmente la harina más común que nosotros podemos ocupar en nuestro día a día es la harina de trigo. La harina de trigo, la que nosotros encontramos en el súper, es una harina que se clasifica como harina de 3 ceros, de 4 ceros, entre 3 y 4 ceros. Pero eso, ustedes pueden decir, pero ¿qué son los ceros? No entiendo, no sé qué son las harinas así. Bueno, las harinas cuando el trigo está seco, o sea, el trigo nace, se seca, se muele y tenemos la harina. Entonces, la primera molienda del trigo, cuando sale esta harina, evidentemente, si nosotros vemos todas las harinas, no vamos a ver a simple vista la diferencia, o a veces sí. Pero estamos hablando solo de harina blanca. Cuando nosotros molemos esta harina de trigo, la primera molienda, después de descascarillarlo, de quitarle todas pues sus capas y quedar solamente la semillita, tenemos lo empezamos a moler. Y la primera molienda que sale es una harina que no es tan fina y que no ha tenido tanto proceso en su molienda, y a esa harina se le clasifica como harina 1-0 o un solo cero, porque lleva una molida. Esta harina es una harina que nosotros en la industria conocemos como una harina dura. El tener una harina dura es que tiene mucho contenido de gluten. Ahorita vamos a hablar qué es el gluten para que lo entiendan perfecto. Se los voy a decir algo muy sencillo. Entonces, la harina, cuando nosotros la molemos así, es una harina dura. Esta harina dura de un solo cero, que tiene mucho gluten, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para realizar panes, estos panes que tienen mucha costra, que son muy duros. ¿Por qué? Porque tienen mucho gluten y tienen mucho más aporte nutricional que una harina que no tenga, que esté más molida. Entre más molida, menos valor nutricional nosotros tenemos. Entonces, la harina de un solo cero difícilmente la podemos encontrar nosotros de manera común en un supermercado. O sea, en un supermercado es mucho más complicado que nosotros encontremos la harina 1-0. Esa la podemos encontrar en tiendas especializadas o en panaderías. Después, esta harina 1-0, cuando nosotros la seguimos moliendo, vamos a seguir quebrando la semillita y vamos a tener una harina que se llama harina 2 ceros. La harina 2 ceros es una harina que ya está más molido el grano y también nos sirve para panes, para panificación, y la costra de ese pan no va a ser tan dura, pero sigue siendo una harina dura. Después esa harina de 2 ceros la siguen moliendo y nos queda harina 3 ceros. La harina 3 ceros es una harina mucho más fina porque ya no tiene tanta capacidad de gluten, ya fue tan roto esa semilla, ya está siendo más rota, más pulverizada. Entonces esa harina generalmente nos sirve para hacer pasteles. Esa es la harina que ustedes encuentran en el supermercado. Esta harina, si ustedes quisieran hacer con una harina 3 ceros un pan de costra dura, sería muy difícil hacerla. ¿Por qué? Porque el gluten y las propiedades nutrimentales y de fuerza que tiene la harina 2 ceros o 1 cero es mucho más fuerte. Los ligamentos de su estructura molecular todavía no están tan rotos, entonces pueden hacer un pan mucho más duro. Y si ustedes tratan de hacer un pan con una costra muy dura, con una harina 3 ceros, pues es muy difícil. Esto ustedes lo pueden ver muy fácil. La harina que ustedes compran en el supermercado para hacer
pasteles, ustedes cuando hornean su pastel, pues les queda la textura del pastel, o sea, muy, muy aguada, muy esponjosa, muy suave, muy airosa. ¿Por qué? Porque esa harina no tiene la capacidad de generar estructura, porque ya está muy rota, ¿correcto? Y después tenemos la harina 4 ceros, que también la pueden encontrar en el súper. Y la harina 4 ceros es todavía la harina 3 ceros, la vuelven a moler y nos queda la 4 ceros. La harina 4 ceros está hecha para galletas. Si ustedes cuando hacen galletas se dan cuenta de que todas las galletas pues son como polvorones, o sea, quedan así como muy suaves, se deshacen y demás. Eso es porque esta harina está hecha para eso, para que no tenga estructura. Eso es así sencillo. Esos son los tipos de harina que hay, refiriéndome a la harina de trigo como tal, ¿no? Entonces ya explicamos que hay harina 1 cero, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. ¿Y para qué nos sirve cada una de esas harinas? Ahora, la harina de trigo o el trigo tiene algo que se llama gluten. A lo mejor ustedes han escuchado sobre el gluten, ¿no? Y se pueden preguntar qué es el gluten, para qué me sirve, o ahora hay mucha gente que está diagnosticada con alergia al gluten, que se llaman celíacos, pero de repente no acabamos de entender muy bien qué es el gluten. Se los voy a explicar muy rápido. Si me pueden poner así, estas espigas de trigo, bueno, vamos a ver. Los granos que tienen gluten es la cebada, el trigo, y aquí lo tenía anotado. Cebada, trigo y centeno. Esos son los 3 granos que tienen gluten: cebada, trigo y centeno. ¿Qué es el gluten? ¿Y qué es el gluten y dónde lo encuentro? Bueno, cuando nosotros vemos las espigas, ya sea de cebada, de trigo o de centeno, vemos una semillita. Estas semillitas, adentro de la misma semillita, cuando nosotros lo abrimos, si abriéramos esta semillita, semillita por semillita, si nosotros las abrimos, vamos a encontrar que esta semilla por dentro tiene una raíz. Ustedes pueden ver este tipo de raíces cuando parten un ajo. Si ustedes agarran un diente de ajo y lo parten a la mitad, van a encontrar que hay una raíz verde dentro del ajo. Bueno, lo mismo pasa con las semillas de cebada, trigo y centeno, que son estas. Hagan de cuenta que yo voy a agarrar una semilla de estas, que es de trigo, y la voy a abrir a la mitad y adentro voy a encontrar una raíz verde. Esta raíz verde es la raíz de la misma semilla. Con esta raíz se pueden hacer más plantas y más árboles. Ahí donde está esa raíz existe una proteína que es la que ayuda a esta semilla a crecer y a volverse árbol y planta, que esa enzima es el gluten. Entonces, pues es algo que está dentro de la propia semilla, es su propia raíz. Ese es el gluten, es la proteína de la semilla, la que ayuda a que salgan los árboles. Entonces, cuando una persona es intolerante al gluten o alérgica al gluten o es celíaco, pues presenta una distinta sintomatología. Por ejemplo, tienen gases, están inflamados, tienen diarrea, tienen baja energía, y esto es porque este gluten o esta semillita o esta raíz que está ahí, lo que hace es que genera una pared en nuestro intestino gordo o nuestro intestino grueso, una pared que prohíbe que se absorban todos los nutrientes de los demás alimentos. Entonces las personas, a pesar de que están comiendo una dieta balanceada, no absorben los nutrientes porque hay una película que lo recubre, porque son intolerantes a esta raíz. Entonces, las personas que son intolerantes al gluten no pueden tener dentro de su dieta ningún tipo de harina de trigo, de cebada y de centeno. Y entonces tienen que tener una dieta que no contenga estos ingredientes. Pero bueno, es algo complicado llevar este tipo de dieta porque la mayoría de los productos que nosotros consumimos
están adicionados con harinas. ¿Por qué? Porque son más económicas, porque le da un mayor tiempo de vida al producto. O sea, por ejemplo, los lácteos, a los yogurts de botecito, o a las leches, o a las cremas, les añaden harina de trigo, con harina añadida. ¿Por qué? Porque la harina absorbe la humedad. Ustedes lo pueden ver si cocinan. Cuando ustedes hacen alguna salsa y le ponen harina o algún pastel o algo, esta harina va a absorber toda la humedad del producto, de lo que estamos haciendo. Entonces, al nosotros colocarle harina, lo que estamos haciendo es absorbiendo la humedad y aumentando su caducidad, la caducidad de los productos. Entonces, a muchos productos se les añade harina. Las harinas, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros consumimos harina? Pues la harina es un carbohidrato simple, no, la harina de trigo blanca, porque esa es la de los ceros que estaba hablando con ustedes. Entonces, la harina de trigo blanca se convierte en nuestro cuerpo en carbohidrato, o sea, es un carbohidrato, y nosotros lo convertimos en energía. Si nosotros no utilizamos esa energía, se convierte en grasa y se queda adherida a nuestro cuerpo, ¿no? Así, sencillo. ¿Qué pasa cuando nosotros somos intolerantes al gluten? Tenemos que comer otro tipo de harinas. Tenemos que comer harina de garbanzo, harina de maíz, harina de mijo, harina de trigo sarraceno, que es como un tipo arroz, harina de arroz, todos esos otros tipos de harina, que ¿cómo se hacen? Pues se seca el producto. Por ejemplo, si queremos tener harina de arroz, el arroz lo muelen hasta tener harina. Si queremos tener harina de garbanzo, pues se dejan secar los garbanzos se muelen hasta obtener harina. Nosotros en nuestra casa no lo podemos hacer porque no tienen bueno, a lo mejor ustedes tienen un molino, ¿no? Pero esto es un molino. Y se mete y tenemos nuestra harina. Las personas que tienen intolerancia al gluten, pues tienen que tener mucho cuidado de comer los productos que en su etiqueta diga alimentos sin gluten. De repente nos encontramos, por ejemplo, y es una cosa muy casual, la avena como trigo, o sea, la avena como semilla y como cereal, no tiene gluten, pero la mayoría de las veces cuando se hacen estos plantíos de trigo, para que crezca bien el trigo, tienen que ponerle al lado una planta de avena. Y entonces de esa manera la avena y el trigo siempre van a crecer juntos. ¿Esto qué pasa? Cuando recolectan el trigo, también recolectan la avena. Y cuando muelen el trigo, también muelen la avena. Los mismos dueños de los plantíos de trigo también son dueños de los plantíos de avena, porque son plantas que requieren crecer juntas, son como hermanas, sí o sí requieren crecer juntas. Entonces, cuando muelen el trigo, pues utilizan los mismos molinos para moler la avena y para que nosotros tengamos avena. Entonces, por contaminación, la avena tiene gluten, pero de raíz, la avena naturalmente no tiene gluten. Entonces, si ustedes están teniendo problemas con la absorción de sus alimentos y se diagnostican como celíacos, pues entonces tendrán que consumir harina de avena, pero certificada sin gluten. Para diagnosticarse personas con esta enfermedad, porque es una enfermedad, no tiene cura, sí puede uno vivir así, siempre y cuando llevemos una dieta balanceada, pues tenemos que hacernos exámenes. Primero, tenemos que hacernos exámenes de sangre y ver si tenemos esta intolerancia o no. Después, otro puede ser un análisis de nuestras heces fecales o de nuestro intestino para ver qué es lo que estamos absorbiendo o no. Y, bueno, decirle al médico pues todos nuestros síntomas. De esta manera podremos saber con certeza si somos o no intolerantes al gluten.
Cuando nosotros intentamos, sin saltarnos como todos estos análisis, porque son un poco complicados, y decidimos llevar una dieta sin gluten, evidentemente cualquier persona que trate de llevar una dieta sin gluten se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque la harina de trigo generalmente nos causa inflamación, gases y subimos de peso. Si nosotros tratamos de llevar una dieta sin gluten, aunque no seamos celíacos, pues lo que va a pasar es de que vamos a ver en nuestro cuerpo que tenemos empezamos a bajar de peso, no estamos inflamados, tenemos mayor energía, pero esto es porque la harina es un carbohidrato. En realidad, si nosotros nos quitáramos todos los carbohidratos, nos pasaría exactamente lo mismo. Entonces, no es una señal muy clara de que si nosotros nos quitamos todo el gluten y nos sentimos mejor, es porque somos alérgicos al gluten. En realidad, no. Simplemente nos vamos a sentir bien porque eso pasaría si nosotros nos quitamos todos los carbohidratos de nuestra dieta. Eso es un hecho. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que el pan que nosotros estamos consumiendo es un pan con o sin gluten? Así a simple vista. Pues bueno, cuando nosotros comemos un pan que tiene gluten, un pan de harina de trigo, pues es más fácil que nosotros lo podamos ver. Son como hogazas y es el pan que ustedes comen, ¿no? Sí, me lo pueden poner acá. Un panecito. Un pan de harina de trigo, si nosotros lo partimos a la mitad, vamos a ver ciertas características que nos indican que son inherentes de el trigo. Ahorita que me lo pongan en la imagen para explicárselos a ustedes y así puedan aprender mucho en el programa de hoy sobre los panes y las harinas. Gracias, Susi. Ok, nosotros acá tenemos, este pan está hecho con harina de trigo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Es porque tiene esto, que es una corteza, que se llama costra o corteza. Este pan está hecho con una harina de 2 ceros. ¿Por qué? Porque su costra y corteza es bastante delgada. Si nosotros vemos un pan que está hecho con harina un solo cero, su costra o corteza va a ser muchísimo más gruesa. Esta está hecha con harinas 2 ceros. Es una harina de trigo, ¿por qué? Porque tiene estos pequeños hoyos. Estos pequeños hoyos se llaman alveolos. Los alveolos es lo que produce la levadura junto con la harina de trigo. La levadura son unos pequeños gusanitos que comen justamente el gluten de la harina de trigo. Eso es lo que ellos comen. Son unos pequeños gusanitos que comen el gluten. Y estos pequeños gusanitos, al comer gluten y al comer azúcar, lo que hacen es que expiden gases, así como nosotros expiden gases. Y eso hace que el pan leude o crezca. Son los gases de los gusanitos de la propia levadura. Estos gases o ese aire se queda contenido dentro del pan y son estos hoyos. Justo son esos hoyos, ¿ok? Entonces, esos hoyos que nosotros vemos, eso quiere decir que se le puso levadura y es harina de trigo porque los gusanitos o la levadura tuvo que comer y hicieron todo ese proceso y generaron un pan. Generaron volumen, generaron aire y nos queda un pan de esta manera. Entonces, cuando ustedes vayan a la panadería, generalmente la mayoría de las panaderías solo utilizan harina de trigo, a menos que tengan un producto que sea sin gluten. Pero si van a una panadería, ustedes se pueden dar cuenta que los panes están hechos con harina de trigo porque sí o sí van a tener alveolos. Y hay harinas que se utilizan y quedan mucho más blandas. Por ejemplo, el pan blanco de caja común que nosotros encontramos, si me pueden buscar una imagen del pan de caja comercial, van a ver la diferencia
de la costra. Vamos a ver las rebanadas, porque esa está hecho con una harina de 3 ceros, blanco. Si puedes poner blanco, estaría perfecto. Está hecho con una harina 3 ceros o 4 ceros. Entonces, si ven, la corteza o costra es muy diferente a la que vimos anteriormente. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que esta harina es una harina 3 ceros o 4 ceros. Si vieron la diferencia, es muy impresionante. Y también la miga del pan, vemos que tiene los alvéolos, pero si se dieron cuenta, en la imagen pasada, los alvéolos o los hoyos eran mucho más grandes. Eran mucho más grandes y más espaciados. Había uno muy grande y otros más espaciados. Y aquí son casi planos y están mucho más seguidos, ¿no? Y los ven mucho más juntos unos que otros. Eso quiere decir que la levadura, estos gusanitos no tenían tanto que comer. ¿Se acuerdan cuando les dije cómo eran las harinas? Pues bueno, cuando tenemos una harina 3 ceros o 4 ceros, si se acuerdan que les dije, es porque el gluten se va moliendo y va desapareciendo y va desapareciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos este pan con harina 3 ceros, pues es que las levaduras tienen mucho menos que comer. Entonces, al tener mucho menos que comer, pues tienen mucho menos gases que expulsar y no tenemos tantos alvéolos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Por el tipo de harina. Entonces, el aire que nosotros tenemos en los panes y lo que nos gusta a nosotros en los panes, cuando tenemos aire en los panes, es que sean esponjosos. Lo esponjoso lo hace y lo genera el aire que nos da la levadura, este aire que expulsan de su cuerpo, eso es lo que nos da lo esponjoso del pan. Cuando nosotros no tenemos levadura o no tenemos gluten para que la levadura coma, ¿cómo se ven estos panes? Si me pueden poner una imagen de un pan sin gluten, así en rebanada. Ya vimos cómo se ven los panes con gluten. Sí. Ok. Este es un pan sin gluten. No se ve esponjoso, ¿verdad? No se ve esponjoso. Se ve alrededor húmedo. ¿Lo ven ahí? Esto se ve húmedo. No tiene hoyos o alvéolos, porque no tiene círculos. Se ve más bien plano y parecería, no tiene una costra definida, sino en algunos lados se ve una costra, tiene una forma un poco más amorfa. En el centro se ve mucho más seco y en las orillas se ve mucho más húmedo. ¿Por qué sucede esto? Cuando nosotros utilizamos una harina que no tiene gluten, por ejemplo una harina de cebada, este pan está hecho con una harina de trigo sarraceno. El trigo sarraceno, a pesar de que su nombre dice trigo, no es un trigo, es una semilla muy parecida al arroz y se cultiva igual que el arroz. Ustedes saben, o si no, vamos a aprender. El arroz se cultiva bajo el agua, igual que el trigo sarraceno. Es una semilla muy parecida al arroz y se cultiva bajo el agua. Desafortunadamente, en México casi no se produce trigo sarraceno. El trigo sarraceno que nosotros podemos conseguir se produce generalmente en Chile.
Entonces, este trigo sarraceno, lo que pasa es de que es como un arroz y es el ingrediente más utilizado para panes sin gluten. Y, curiosamente, la harina de trigo sarraceno es uno de los ingredientes principales para las croquetas de perros y gatos. Para las croquetas de perros y gatos utilizan trigo sarraceno. Pero se ha descubierto que los panes para las personas que tienen intolerancia al gluten, los panes de trigo sarraceno son muy aceptados. Ojalá que en México se produzca ya más y se fomente más la producción de trigo sarraceno. Este trigo nos da este estilo de pan, que es un estilo que se ve café, como este, y nos saca una costra de esta manera un poco más acaramelada en el color. Este tipo de panes, si ven, se doblan y son bastante flexibles, no son suaves como los panes de trigo que se pueden doblar y siguen siendo esponjosos. Estos no. Cuando nosotros los doblamos, inmediatamente se rompen. ¿Por qué? Porque las harinas, porque no tienen levadura. Si yo a una harina que no tiene gluten le pongo levadura, pues la levadura no tiene que comer. Estos gusanitos podrían comer azúcar, que también comen azúcar, pero no van a generar los alvéolos ni los gases. Simplemente van a hacer que crezca un poco el pan, pero hasta ahí. No va a haber otra manera. ¿Por qué? Porque su fuente principal de alimento es el gluten. Entonces, estos panes que no tienen gluten pueden ser de trigo sarraceno, pueden ser de garbanzo, pueden ser panes de arroz, pueden ser de mezcla de semillas, ¿ok? Entonces, estos panes que no tienen gluten tampoco pueden tener levadura y por eso no crecen. Son panes que son chiquitos, muy compactos y muy densos y son muy húmedos, ¿ok? Entonces los tenemos que mantener en refrigeración porque se tienen que refrigerar y no se les puede poner levadura y son panes que no nos van a dar la misma textura que un pan con harina de trigo. Si ustedes están esperando que el pan sin gluten tenga la misma textura que el pan de harina de trigo, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no hay levadura y no hay aire. Por ejemplo, este pan, que es un pan sin gluten, está hecho con harina de arroz. ¿Cómo lo sé? Por el color. El color es muy blanco y la costra es como si ustedes tostaran arroz. Ustedes si algún día hacen arroz a la mexicana o algo, y fríen este arroz, van a tener este color. Esto es con harina de arroz. ¿Ok? Y como ven, no es una rebanada grande, no es una rebanada esponjosa. La rebanada es del mismo tamaño que el pan, que muy probablemente es la misma cantidad que pusieron en su molde. Los panes sin gluten, como les digo, son panes húmedos que no tienen esta textura esponjosa, no tienen los alvéolos, no tienen levadura y generalmente son de semillas. También hay otros panes, por ejemplo, este pan es con harina de garbanzo. ¿Cómo lo sé? Por el color, tiene color garbanzo y es mucho más húmedo. Si ustedes pueden ver en la imagen, se ve húmeda. Eso quiere decir que está hecho con una leguminosa. A ese punto iba. Hay panes sin gluten que no están hechos con semilla, sino que están hechos con leguminosas, como pueden ser el garbanzo, el frijol, soya, que son leguminosas. Lo que hacen es secar estas leguminosas, molerlas y trabajarlas. ¿Qué pasa cuando yo seco una leguminosa y la hidrato? Pues la vuelvo muy húmeda, como una masa, como una pasta. Entonces, eso, cuando nosotros lo hacemos pan, no alcanzamos a eliminar la humedad por completo del producto y nos quedan productos húmedos, como este, que se ve húmedo. Esto es con harina de garbanzo. Sí o sí se tienen que mantener el refrigerador y ya está. Nosotros de repente nos encontramos con productos dentro de la industria comunes que dicen alimentos certificados sin gluten. Bueno, como los cereales.
Entonces eso quiere decir que ese cereal está hecho con alguna leguminosa o con alguna semilla que no tiene gluten. ¿El gluten es bueno o malo? Depende si uno está enfermo o no. Las harinas son buenas o malas, depende de lo que nosotros queramos lograr. Si ustedes quieren tener para su cuerpo, tener una dieta balanceada y quieren bajar de peso, pues traten de eliminar todos los carbohidratos. Evidentemente siempre nos dicen que eliminemos el pan blanco porque es un carbohidrato simple. ¿Qué es esto del carbohidrato simple y el complejo? Simple es que no tiene ningún producto de fibra. Entonces, si ustedes no quieren eliminar las harinas, pues pueden utilizar harina integral. La harina integral, lo único diferente que tiene es que en vez de limpiar la semilla, la muelen con todo y cáscara. Y entonces ya tenemos lo integral. Sigue siendo un carbohidrato, pero lo que pasa en nuestro cuerpo es de que esta fibra nos ayuda en nuestro intestino para expulsar las grasas, como cualquier fibra. Y ya. Esa es la diferencia entre harina blanca e integral. Pero si ustedes están buscando algo en la cocina y si se dicen a sí mismos, bueno, a lo mejor quiero ver cómo me va con una harina sin gluten, cómo me va con una dieta sin gluten, pues pueden ir al supermercado, porque las venden en todos los supermercados, y comprar una harina, por ejemplo, de arroz, una harina de avena que esté certificada sin gluten, una harina de maíz, el maíz no tiene gluten, una harina de alguna leguminosa, o sea, harina de frijol, harina de garbanzo, las venden en los supermercados o en tiendas naturistas, definitivamente las venden, harina de amaranto, todas estas harinas que no vengan del trigo, y hacer sus propias recetas con estas harinas, sabiendo de antemano que no les van a quedar esponjosas ni suaves, al contrario, van a ser bajas y húmedas, pero están completamente garantizados de que no están consumiendo gluten en su dieta ni harinas refinadas. Si ustedes quieren eliminar la humedad de sus preparaciones, por ejemplo, cuando hacen una salsa para un estofado que le ponen harina para espesar la salsa, pues pueden optar por poner harina de arroz o harina de garbanzo. Pero si ustedes no tienen ningún inconveniente con las harinas de trigo, pues entonces utilicen la harina de trigo para lo que verdaderamente es. Si ustedes quieren hacer un pan, que lo pueden hacer en su casa, vayan a una panadería y en cualquier panadería les pueden vender harinas. Las harinas que utilizan en las panaderías son harinas 1 0 y 2 ceros. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vimos que nos daba la costra. Si ustedes quieren hacer un pastel, pueden comprar en el supermercado las harinas 3 ceros y 4 ceros. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque lo tienen en etiqueta. Hay una marca muy famosa que tiene unas estrellas. Entonces, y justo se llama como las estrellas, la harina. Entonces, ahí dice cuántas estrellas son. Las estrellas son los ceros. Hay otras harinas que tienen distintas bolitas. Volteamos el empaque y ahí se ve qué bolitas son. O nos dice tal cual en el paquete: harina para galletas, harina para pasteles, harina para bizcochos. Entonces, para que nosotros nos facilitemos el trabajo y logremos un producto de calidad, pues tenemos que utilizar los productos que son para ciertas cosas. O sea, este producto es para las harinas, este producto es para bizcochos, este producto es para galletas, este producto es para pasteles, este producto es para panes. Y si ustedes sienten que tienen intolerancia al gluten, ya que aprendimos qué es el gluten, vayan a un médico y háganse la prueba. Es una prueba de sangre o una prueba vía heces fecales y les podrán decir si o no son alérgicos al gluten o si son propensos a ser alérgicos al gluten. Si sale positivo, pues ya les di varios tips de cómo llevar una dieta sin gluten. Ustedes mismos se pueden hacer su pan. Si les interesa como este tema, pónganme en el comentario y yo puedo publicar
abajo del video una receta de pan sin gluten blanco y una receta de pan con gluten blanco también, para que ustedes lo puedan hacer en su casa sin ningún problema si les interesa el tema o si tienen un niño que tiene alergia al gluten. Generalmente pasa que los niños tienen más alergias al gluten o tienen poca absorción nutrimental. Entonces son estos niños que por más que los tratamos de alimentar correctamente, pues no se desarrollan bien, no crecen, no tienen buena estatura o tienen granos en la piel o lo que sea. Entonces muy probablemente puedan tener esta baja absorción de nutrientes por lo que pasa en el intestino grueso cuando comemos gluten, que se hace como una película y no nos deja absorber los nutrientes. ¿Qué podemos hacer con estos niños? Pues ayudarles a llevar una dieta sin gluten. No tiene que cambiar nada en nuestra dieta o en nuestra dieta familiar. Si ustedes hacen algún producto empanizado y utilizan harina de trigo, pues pueden optar por todas estas versiones de harinas que no tienen trigo. Evidentemente, y lo recalco, el producto final no va a ser igual. ¿Por qué? Porque no son harinas de trigo. Entonces, si nosotros empanizamos un producto con otra harina que no sea de trigo, pues lo que nos va a pasar es de que se va a ver más húmedo el empanizado y va a ser más crocante, va a absorber más aceite. Si lo estamos haciendo así, absorbe más aceite y es más húmedo la costra o la capa, ¿no? El crocado en ese sentido. Y si utilizamos harina de trigo, seamos muy conscientes y muy cuidadosos de utilizar la harina que es para lo que es. Pues díganme si les interesan este tipo de temas. Quizá la próxima vez que nos veamos podamos hablar de algún otro ingrediente que a ustedes les suene interesante o algún tipo de dieta para que ustedes mejoren sus prácticas en su cocina y utilicen las cosas como deben de ser. Y ahora, a partir de ahora, ustedes ya saben qué es el gluten. ¿Qué es el gluten y qué es lo que produce y por qué nos hace daño y dónde lo podemos encontrar? Y cuando vayan a una panadería, vean, los invito, por ejemplo en México, el pan dulce, si ustedes se ven, no tiene costra. Eso quiere decir que lo están haciendo con una harina de 3 ceros y de 4 ceros. Y el pan bolillo, por ejemplo, es una harina de 2 ceros porque tiene un poco más de costra. Eso es algo importante que ustedes pueden saberlo y es bastante divertido saber ese tipo de cosas para darle la justa medida o nosotros ocupemos los productos como deben de ser. Si nosotros ocupamos un pan que tiene mucha costra, pues lo podemos usar para comerlos como una chapata o como sándwich. Y si queremos un pan que no tiene mucha costra, lo podemos humedecer y podemos hacer como algún postre con pan o algunos sándwiches enrollados o algo mucho más suave. ¿Por qué? Porque está hecho con otro tipo de harina o otro tipo de molienda. Pues muchas gracias a todos los que me escucharon el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo, espero que les haya gustado. Aquí en Nueva Mujer los invito a que visiten nuestras redes sociales en redholística.com, igual en Facebook, para que vean todos nuestros eventos, todo lo que tenemos. Es una plataforma muy completa. Y este espacio de Nueva Mujer pues es para que ustedes aprendan y se lleven todos estos tips a su casa y puedan tener mucho más conocimiento en este caso. Les agradezco mucho y espero verlos dentro de 15 días. Adiós, gracias.